¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta que es su casa, este plató abierto y más que nunca, porque ya lo ven, hemos aprovechado que de momento no llueve, aunque lo hará esta tarde, para salir a la calle, en este caso a la calle Príncipe, y hacer desde aquí el programa, porque además hoy queremos ir al Museo de Arte Contemporáneo para adelantarles una exposición que se inaugura mañana. 4 proyectos con Alba Alonso, con Rosendo Cid, con Salvador y Juan Cidrás y también con Mar Vicente. Precisamente con Rosendo Cid vamos a hablar ahí dentro, pero antes déjenme enseñarles una imagen. Este es el momento en el que todos los galardonados en los premios de cultura galega posaban con su galardón y con el presidente de la Xunta en el centro, entre ellos Ledicia Costas, esa viguesa distinguida Premio Nacional de Literatura Infantil que recogía ayer ese galardón. Nos alegra, nos enorgullece y felicidades a ella. Si les parece, además de esto, vamos a repasar agenda, pero primero esa exposición. Si les parece, entramos. Pues ya estamos dentro. Rosendo Cid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es todo aquello que sucede y sin embargo no es? Bueno, pues mira, es una exposición que en realidad se fija más en lo que es los procesos artísticos o creativos, que es un título, parece ambivalente, bueno, pero se refiere a todas esas situaciones que se dan en el proceso creativo que no podemos controlar, que pueden ser azarosas o pueden ser errores, y que sin embargo al final están ahí cuando llegas a la conclusión de la obra. Entonces básicamente esa es la idea, dicha muy de manera general. Los periodistas casi siempre empezamos las entrevistas con un saludo y una pregunta, y tú nos haces como artista muchísimas en esta exposición. Sí, bueno, de hecho partiendo del título, que es un título muy amplio y que puede sugerir muchas respuestas, pero también hay otra pieza como es esta que tenemos aquí, que son 50 preguntas que se refieren también, como os decía antes, del tema de los procesos creativos, y todos se refieren a las mismas situaciones, ¿no? A lo que le sucede a un artista durante los procesos de obra o incluso posteriores. Y son preguntas que lanzo, algunas parecen evidentes, otras no, pero sin embargo siempre están ahí. De hecho está colocado de esta manera, en forma de bucle, vamos a decir, porque uno a veces hace preguntas y a veces vuelve a repetirse las mismas preguntas y las respuestas pueden ser distintas. Entonces, yo evidentemente aquí no respondo, pero a veces hacer una pregunta también es una forma de respuesta. Tenemos la suerte de poder visitar esta exposición. Ojo, que aún están ultimando algunos detalles antes de que se inaugure. Se inaugura mañana sábado. A partir de entonces todos nuestros espectadores podrán venir al Marco a visitar estos 4 proyectos Sí. que de alguna manera, aunque los artistas no los poníais en común antes, después dialogan entre sí. Yo no sé si has podido ver ya el resto de las salas y si tienes una opinión general de cómo confluyen en todas estas obras, de qué sinergias se crean. Bueno, en principio, como tú bien decías, no supimos qué hacía uno u otro en los 4 proyectos, entonces cada uno, digamos, hacía su propio proyecto sin saber qué iba a hacer el otro. Creo que en todo caso es una buena idea porque los espacios de cada cual son bastante amplios. Y luego, en cuanto a esa idea de dialogar, bueno, creo que todos somos más o menos de una generación y el tipo de proyectos sí que dialogan en el sentido de que cada uno son muy diferentes unos de otros, pero al mismo tiempo creo que tratamos de las mismas situaciones, ya sea creativas o artísticas, y creo que el diálogo, más que hacerse ahora, se irá haciendo según la exposición, porque bueno, vamos a inaugurar mañana y alguna aún se acaba de montar hace un par de días. Exposiciones también de Alba Alonso, de Salvador y Juan Cidrás y de Mar Vicente. ¿Los conocías personalmente antes de Sí, bueno, básicamente casi nos conocemos más o menos todos, que más que menos, si no más personalmente. El mundo es pequeño, ¿no? Sí, o si no, aunque no los conozcas personalmente, conoces su obra o de haber coincidido por ahí. Rosendo, tenemos la oportunidad, en este caso no están ellos, pero sí te tenemos a ti para poder hacer una especie de visita guiada de estas salas en las que se encuentra tu obra aquí en la planta baja del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo. Si te parece, yo me salgo de plano y te dejo con los espectadores para que, en la medida de lo posible, les expliques tú tu obra. Bueno, pues ya que estamos en esta primera sala, bueno, ya hablamos de la pieza que estaba aquí en el suelo, que es de las preguntas, y la otra pieza que podemos ver aquí, que es un conjunto de piezas, exactamente son 99, están hechas, precisamente tienen que ver con lo que hablaba del título.
En el título hablaba de que esas situaciones, circunstancias que se dan cuando uno está trabajando. Y en esta pieza en concreto, que se titula 20 años de esculturas, se dan varias circunstancias. Una que bueno, la creé, digamos, o bueno, la hice durante el confinamiento. Y las circunstancias que se dieron fueron muy concretas, porque estábamos todos encerrados sin poder salir. Y yo tenía mucho material de otras piezas antiguas, incluso piezas deshechas. Entonces, en esa imposibilidad de no salir a ningún lado, empecé a barruntar la idea de recuperar todo ese material que podía ser de desecho o de otros materiales. Y así fue como empecé la pieza. Entonces, es una circunstancia externa, pero que al final influyó a la hora de hacer todas estas piezas. Y como veis, son restos de maderas, bueno, hay un poco de todo, son todas piezas pequeñas y bueno, se refieren un poco a esas circunstancias, a esos azares de encontrar determinadas maderas, combinarlas. Y el título 20 años de escultura se refiere un poco a eso, ¿no? La presencia del tiempo, primero, porque los materiales son algunos de hace 20 años por lo menos, y otro también el tiempo durante el cual las hice, que fueron, bueno, el confinamiento de marzo o abril hasta prácticamente septiembre. Y bueno, esa noción del tiempo relativo, ¿no? Porque el tiempo en sí, en los procesos artísticos, también es muy relativo. Cuando te preguntan cuánto tiempo te lleva hacer una escultura o una pieza, sea cual sea, no tienes un tiempo como si fuera un trabajo, digamos, otro tipo de trabajo, ¿no? Los tiempos de los procesos artísticos o creativos son muy diferentes. Entonces, bueno, esa es una sugerencia que yo con los títulos siempre suelo sugerir más que mostrar, para que luego, bueno, no que el espectador tenga sus ideas, que también, sino simplemente un camino y una dirección a la hora de contemplar estas piezas, que se pueden contemplar de muchas otras maneras. Pues en esta segunda sala, aquí podemos ver una de las piezas que está aquí, que esta se titula La abstracción es la mirada. Obviamente, bueno, se ve que es una pieza formada por varias y en el conjunto pues da una idea de una silueta, un paisaje. Esta pieza tiene en común con la otra que hablaba del patio, que eran las 99, en que está realizada también con los elementos mínimos y también fue hecha durante el confinamiento, cuando no podíamos salir a ningún lado. Y como veis son dos cartulinas nada más, una negra y otra gris, y eso es también otra característica de algunos proyectos que suelo hacer, que quiere decir que es con los mínimos elementos pues hacer algo, conseguir algo, también lo resumo a veces diciendo qué puedo hacer con estos elementos mínimos, ¿no? Entonces, aquí evidentemente hay muy pocos elementos, son ya veis, dos cartulinas, un conjunto, y luego ese título, que vuelvo a repetir, como dije antes, es más una sugerencia de dónde puede ir la idea o la percepción de este conjunto de piezas. En este lado de la sala, enfrentado a la otra pieza, tenemos una que formalmente es parecida, pero bueno, utiliza la palabra y únicamente la palabra. Y es una pieza que se llama Antidefiniciones y es una pieza formada por cada dos bloques, pues trato un concepto o alguna historia relacionada con el arte, como son las ferias de arte, instituciones, artistas, etc. Y todas las definiciones vienen dadas por una negación. Todas las frases empiezan por un no. Y por eso de ahí el título, que se llama Antidefiniciones. Y otra característica de esta pieza es que formalmente está resuelta de la siguiente manera, que como podéis ver, el negro que hay alrededor de los textos es precisamente la tinta que está impresa sobre el papel, que es otra idea también de lo negativo, y en el fondo es definir mediante una negación.
Aquí tenemos en esta misma sala una de las piezas que también es parte de solamente texto, y la primera frase es precisamente el título de la exposición, y las siguientes frases pues, no dejan de ser una posible o unos posibles títulos que podrían ser para esta misma exposición. Eso por un lado, pero también en todas las frases que son del mismo estilo se baraja también esas ideas de todo lo que quiero más o menos, o en lo que me baso básicamente en las piezas que aquí podemos ver. Entonces siempre es, ya digo, frases con sentidos más ambivalentes o por lo menos que son muy abiertas en cuanto a interpretación posterior. Y luego aquí podemos entrar en la sala, que es la sala perimetral, que aquí hay 3 piezas. En esta, sobre todo 2 piezas están más relacionadas con el concepto de paisaje. Aquí podemos ver esta, que son 14 piezas, que se titula 14 respuestas para una misma pregunta, y aquí sí que la idea de paisaje y del concepto de tiempo está, creo que, mucho más claro. Ahí, como podéis ver, cada imagen es la misma, pero hay una ligera variación en cuanto a color, en cuanto a bruma, y es un poco la idea de la imposibilidad de repetir un paisaje, ¿no? Una idea de paisaje siempre es algo que es un concepto cultural, por otro lado, y también, como decía antes, el concepto del tiempo, ¿no? Que también está presente de alguna manera, pero bueno, es una pieza que creo que puede tener más complejidad conceptual de la que parece, pero que se refiere básicamente a esos 2 conceptos. Y quizá la que está aquí también, aquí está al lado, en la otra pared, también es una pieza que, el título es importante, lo voy a leer porque no me acuerdo, es una pregunta que dice así: ¿existe el paisaje para alguien que no sepa lo que es la melancolía? Entonces es una pregunta que también enlaza con la pieza del patio, que te dan una serie de preguntas. Esta pregunta también sugiere, yo creo que es sugerente, y la pieza formalmente pues, se refiere, pues ahí abajo hay un collage con un paisaje, un marco o una ventana, porque un paisaje no deja de ser un encuadre de una naturaleza, un intento de captar una parte de la naturaleza. Entonces los conceptos simplemente están ahí, y luego a partir de ahí, pues ya que, como siempre, el espectador o quien pueda ver la obra pues tenga sus consideraciones y sus derivas. Y quizá la última de esta sala es otra pieza, como veréis en toda la exposición los títulos les doy bastante importancia. Esta también, se me olvidan los títulos, el título es "Cada objeto se corresponde con una palabra que todavía no existe". Esto es una pieza que formalmente la hice de una manera bastante intuitiva, de ahí el título, ¿no? A veces, como hacía referencia a otra pieza, que empleo objetos que tengo por el taller o a ver qué soy capaz de hacer con ellos. Esto es un poco parecido, pero de una manera mucho más intuitiva. Es decir, esta digamos que es la pieza que menos sé explicar, porque la resolución, ya digo, es tan intuitiva que creo que la dejo ahí en abierto en cuanto a interpretaciones. Por eso el título. El título, pues a mí me interesa siempre que el título sea una sugerencia para abrir interpretaciones. Pues con esta última pieza liberamos a nuestro artista. Rosendo, muchísimas gracias de verdad por esta visita guiada excepcional. Gracias a vosotros. Intentaremos hablar con el resto de artistas de estos 4 proyectos a lo largo de la próxima semana. Mientras tanto, nos quedamos con unas pinceladas de su obra, con el resto de salas de esta primera planta del Museo de Arte Contemporáneo, y ahora continuamos. A partir de este sábado podrán visitar esta exposición en la planta baja del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo del Marco, pero tenemos muchos otros asuntos en la agenda. Aquí están.
teatro en el Auditorio del Concello con SOS, de Malasombra Produccions, con Marcos Orsi y Josué García sobre el escenario, reflexionando sobre la vejez, la convivencia y sobre la soledad que sufren muchas personas mayores en sus últimos años de vida. Cita viernes y sábado a las 8 con Fermín y Marcelino, dos hombres octogenarios que se ven obligados por las circunstancias a compartir piso. SOS, viernes y sábado a las 8, recomendada para público adulto. Duración 70 minutos, precio 8 euros, lugar Auditorio del Concello. Y el domingo con doble sesión, Esencial, de vaivén, circo y danza. Manolo Carambolas, Raquel Pretel, Celia Saco, Chema Martín, Irene Paz y Miguel Moreno Bolo, con un espectáculo circense para mayores de 3 años. Los conceptos de simplicidad y complejidad aplicados a todos los aspectos del espectáculo, desde el movimiento a la coreografía o la técnica del circo. Ha recibido el premio al mejor espectáculo de circo troupe y el premio a la mejor música original de la Asociación de Circo de Andalucía. Esencial, domingo a las 12:30 y a las 6:30 de la tarde, recomendada para mayores de 3 años, duración 50 minutos, precio 5 euros, lugar Auditorio do Concello. En la Sala Ártica hemos venido a darlo todo, no nosotros, sino la compañía Boadora, que nos trae un espectáculo lleno de música y teatro experiencial que define así su productor y uno de sus actores, José Díaz. Sobre o escenario estou eu mesmo, está Iria Acevedo, está Fernando Epelde e está Hugo Torres. Somos os 4 que vamos pilotar esta nave cara ao cosmos e convidar a xente que veña a vela, por suposto. É unha obra moi vitalista e coido que nestes tempos convén facer así unha paradiña vitalista, musical, un pouco bailonga. Estou segura de que é unha cita para que o público se divirta, pero contame, vos, sobre o escenario, tamén hai diversión? E das escenografías que é agradable de facer, os personaxes que se dan ben? O título é moi definitorio, viñémolo dar todo. Aquí non deixamos unha caloría sen gastar. Enriba do escenario pasámoslo pipa, claro. Ten o formato de concerto, realmente nos estamos, con música electrónica, a partir dos samplers que aparecen no disco de ouro que se enviou ao espazo, remontamos eso e facemos unhas novas cancións con letras propias sobre esas músicas. Entón, é moi divertido de facer. Bailamos, cantamos, claro, para nós é un regalo tamén. E coido que o público percibe moito esa enerxía e se contaxia, claro. Una cita para divertirse. Hemos venido a darlo todo, viernes, sábado y domingo a las 8 de la tarde, recomendada para mayores de 16 años, duración 70 minutos, precio 14 euros o 10 más gastos de gestión en venta anticipada, lugar Sala Ártica. Además, os lo hemos ido contando, Marta Larralde presenta en el Centro Comercial Travesía Olvido y León. Este viernes a las 6:30 de la tarde es la secuela de la premiada León y Olvido del director también gallego Xavier Bermúdez y que narra la historia de dos hermanos mellizos y huérfanos, poniendo ahora el foco de atención en su protagonista femenina, en ella, interpretada por la viguesa Marta Larralde. Y aunque no es para ahora, ya conocemos la primera parte del terraceo del Mar de Vigo. Podéis ir apuntando para el mes de mayo con Taburete, Carlos Adnes, Andrés Suárez, Bayuca o Resentidos, Kevin Johansen y Paul Grange. Con ellos comenzará la segunda edición del Festival Terraceo. El evento se prolongará durante todo el verano y antes del 15 de julio también compartirán atardeceres con el público vigués artistas como Nach, La Bien Querida, Juancho Marqués, El Canca, Annie B. Sweet, Cuchi Romero y Los Motores, La Habitación Roja, The Soul Jacket y Señor Chinarro. En total ya son 16 conciertos programados en las primeras semanas de Terraceo hasta mediados de julio.
Y la lista irá creciendo los próximos días. Todavía hay algunas confirmaciones pendientes. Los conciertos comenzarán siempre a las 8 de la tarde, coincidiendo con el atardecer. Las entradas pueden comprarse en la plataforma www.teuticket.com. Relacionado con la pandemia, seguimos teniendo que hablar de este asunto. Continúa en el IFEBI el proceso de vacunación masiva, continuará durante todo el fin de semana. Saben que a partir de ahora esas dosis de AstraZeneca se utilizarán únicamente para mayores de 60 años. Aquí las últimas informaciones relacionadas con este asunto. El informe de la Consellería de Sanidade refleja este viernes 36 nuevos contagios y el número de pacientes con la enfermedad activa vuelve a subir ligeramente hasta los 603. La presión hospitalaria sigue su paulatino descenso. En planta tenemos 2 pacientes menos, bajan hasta los 28 y en la UCI se mantienen los 6. En la Comunidad Gallega tenemos 2.198 personas con la enfermedad activa, 141 siguen ingresadas en planta y 26 en las unidades de críticos. El número de fallecidos asciende a 2.367 después de confirmarse 3 nuevos decesos, uno de ellos en nuestro área sanitaria, una mujer de 50 años en el Hospital Álvaro Cunqueiro, la tercera más joven desde que ha empezado la pandemia. Nada más, solo recordarles que si quieren tienen un correo electrónico en el que ponerse en contacto con nosotros, platoabierto@televigo.com. Solo queda ahora disfrutar del fin de semana, nosotros lo hacemos desde ya.